Buenos días Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Lo que yo estaba hablando contigo, la mayoría de los latinos no saben lo que es la bahía de Cochinos, Bay of Pigs. Primero, antes que nada, tú eres cubano, te criaste en Venezuela, naciste dónde y cómo te interesaste en este tema. Yo nací en Miami, hijo de cubano, mi papá era cubano, mi mamá era venezolana, él eventualmente emigró para Venezuela y fue cuando conocí a mi mamá. Y de una u otra manera, parte de mi interés con respecto a este tema es el hecho, cuando nos fuimos a vivir para Miami, resulta que mi papá conocía muchísima gente que participó pues, en Bahía Cochino. O sea, mi papá tenía pues la edad similar. Él no participó porque estaba en Venezuela, mi hermana mayor justo estaba naciendo en ese momento y bueno, obviamente estaba en Venezuela y lo de Bahía de Cochino fue un reclutamiento particularmente en la ciudad de Miami, en lo que es Little Havana. Y de ahí, obviamente, esta parte estaba financiada por la CIA durante el gobierno de Eisenhower con la intención de desestabilizar el gobierno de Fidel Castro y de una u otra manera pues, que hubiese un cambio de régimen. Eso después fue creciendo, se fueron generando distintos planes y el plan inicial posterior al de los infiltrados era una cosa que se llama Plan Trinidad, que era desembarcar en la ciudad de Trinidad, no en Bahía de Cochino. Y Kennedy pues decidió pues cambiar el proyecto de Trinidad a Bahía de Cochinos y ese es más o menos el inicio pues de la condena de ellos, en el sentido de que Bahía de Cochinos no estaba adecuado para una invasión. Okay. Y Bahía de Cochinos no era o sea, estaba muy cerca de Cuba, muy vulnerable, muy todo, entonces o sea, ellos lo conocen como Playa Girón y el occidente lo conoce como Bahía de Cochinos. Jorge, me imagino que tú al escuchar todos estos viejitos, porque ya eran viejitos cuando tú lo llegaste a conocer, te estaban contando de cómo ellos cogieron un rifle y se fueron a Guatemala a ser entrenados, porque el entrenamiento fue en Guatemala, para retomar Cuba. Tú te inspiraste para escribir un libro, y el libro es en inglés original, ¿verdad? El primero, este. No, el libro originalmente es en español, okay. Y después, que yo lo saqué hace 5 años, y después empecé pues a trabajar, que es la salida del libro, la versión en inglés, que es este sábado. Decidí, pues bueno, ni modo, hay que cambiarlo, porque también es una historia que tiene que ver con los Estados Unidos, como tú dijiste. O sea, el fallo de Bahía de Cochinos generó tarde o temprano la crisis de los misiles y otras cosas más. Bueno, fíjate, la inspiración inicial mía tiene que ver un poco cuando yo fui al Museo de Bay of Pigs, porque me interesaba, a mí siempre me interesaba la parte de historia y de eso trabajo y vivo. Me di cuenta de que los que estaban atendiendo el museo eran los mismos brigadistas, no había una generación de relevo y todos ellos están alrededor de, en su momento daban los 80, muchos de ellos ahorita están ya en los 90. Sí. Te das cuenta de que efectivamente cada vez hay menos y cuando hablamos de menos se va perdiendo el legado. O sea, me imagino que hay una generación de relevo, pero se va perdiendo el legado. Tuve la suerte de que, bueno, me interesé en esto y tuve la suerte de poder entrevistar a muchos de ellos. Cuando hablamos de muchos son como 10 o 12. Entrevisté pues a distintos de ellos, unos que después trabajaron en la CIA, otros que después se fueron para la Fuerza Aérea, uno muy particular que después también estuvo involucrado en el caso de Watergate. Pero, o sea, toda esta parte de su historia, de su legado, del legado de la memoria, tiene que ver con este libro pues de Verde como la palma, rojo como la sangre, en la versión español, o Green Like Pound, Red Like Blood en su versión en inglés que sale el sábado, que es la razón pues del evento. O sea, de una u otra manera, la historia pues lo que busca narrar es el vínculo pues entre ellos, el tratar de mantener la memoria con el trasfondo obvio de lo que está sucediendo en Bahía de Cochino en una historia narrada a dos tiempos. O sea, en tiempo presente, porque yo quise hacer el énfasis de que efectivamente la consecuencia de la crisis o de la falla de Bahía de Cochino también afectó a Nicaragua, también afectó a Venezuela y también afectó a una cantidad de países latinoamericanos. Colombia, claro, la guerrilla, todo. La guerrilla, sí. Hay muchos libros sobre Bahía de Cochino, pero vamos a terminar aquí con nuestro invitado Jorge Lucas, porque tenemos nuestro VIP y la noticia. Si quieren saber más y preguntarle a Jorge, porque hay debe que dice, entonces Kennedy quería la paz y no la guerra. Kennedy quería, ¿cómo tú contestas esto brevemente, Jorge? O alguien que dice inocentemente, sin saber, te dice, entonces Kennedy quería la paz y no la guerra. How do you answer that question? Bueno, desde un punto de vista, Kennedy quería una estabilidad en el hemisferio, por un lado. Kennedy era un presidente, de hecho, en su momento dado el presidente más joven en ser electo, y estuvo muy mal asesorado al principio. Y de una u otra forma, que yo no lo estoy justificando, pero de una u otra forma, él gana la presidencia heredando un evento que no era de su partido, o sea, por decirlo, o de él como presidente. Exacto. El error de él fue aceptarlo y continuar con este proyecto. Él pudo haberlo frenado y sencillamente lo cancelaba y después se veía qué pasaba, pero él continuó con esto y después se echó para atrás. Al último momento echó para atrás y dejó eso. Entonces, claro, los cubanos lo ven como un traidor. Una traición. Amigos, Centro Cultural Cubano charla de Verde como la palma, rojo
como la sangre, Jorge Lucas Álvarez. I'll see you there. Nos vemos allá este sábado, Jorge. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Saludos pues a todos los que están y a todos tus televidentes o todos tus radio oyentes. El sábado pues vamos a hablar del libro y de una cantidad de anécdotas que están incluidas en el libro que por lo general nadie conoce. Y lo